La vida de una persona no es su currículum, pero es cierto que ofrece algunas pistas interesantes. Ahora, ¿por dónde comenzar a relatar la historia de alguien que fue abogado, miembro de la Real Sociedad de Ingenieros de Londres, socio honorario de la Asociación de Ingenieros de Chicago, doctor en Psicología de la Fundación de Psicología del Reino Unido, Príncipe Rosacruz, rabdomante, caballero de la Orden Internacional de la Legión de Honor de la Inmaculada, cultivador premiado de semillas de girasol, geógrafo, pero que además pretendió sumergir a Caracas en canales navegables al estilo de Venecia? Quizá, por ser un soñador capaz de poner en papel todas las imágenes fantásticas que en su cerebro crecían, algunos llamaron a Ramiro Nava el Julio Verne venezolano. Bienvenidas y bienvenidos a Crónico, Érase una voz, un podcast de crónicas elaboradas por el periodista y escritor Ernesto J. Navarro. El episodio de hoy se titula El Julio Verne venezolano. Acompáñame durante unos minutos a conocer personajes con vidas asombrosas, relevantes o no, para los libros de historia. Comenzamos. Caracas, 1936. Venezuela es un país que apenas sale de una larga dictadura militar. Hace menos de un año, en 1935, ha muerto el general Juan Vicente Gómez y con él sus 27 años de gobierno. La industria petrolera venezolana, la de mayores riquezas nacionales, da sus primeros pasos. Y en ese escenario aparece Ramiro Nava, un abogado nacido en Maracaibo. Presenta en Caracas un libro que ha titulado El Bloque de Oro o Plan de Finanzas por el Bien de Venezuela. El plan que presenta Ramiro es ambicioso, entre otras cosas, porque se propone construir una serie de canales navegables con los que Caracas se transformaría en una Venecia suramericana. Pero, a pesar de la sorpresa e incluso de las risas que causa esta descomunal idea, Ramiro Nava tiene muy claro en su mente el camino a seguir. Solo había que excavar un canal de al menos 10 kilómetros de largo y 12 metros de profundidad, con un sistema de esclusas similares a las que hoy tiene el Canal de Panamá, y con esto conectar el litoral central, es decir, las costas del Mar Caribe venezolano, con Caracas, la ciudad capital. El canal que ideó nuestro Julio Verne estaría provisto de servicio de transporte rápido, es decir, un tren subterráneo que tendría salidas en la Plaza Bolívar y destino final en las playas del hoy estado La Guaira. A cada lado del canal, que trasladaría la inmensa masa de agua para inundar Caracas, Ramiro Nava ideó una galería de ferries, miradores, restaurantes, salones de baile, parques y caminerías. No conforme con ello, hizo los cálculos para financiar la obra. Estaba seguro de que las riquezas naturales del país bastarían para esta epopeya. El bloque de oro le daría la viabilidad a este proyecto. ¿Un bloque de oro? Sí, oíste bien. Y para construirlo, Ramiro Nava creía que solo había que hacer una cosa: extraer de las minas del sur del país todo el oro que le permitiera fabricar, escucha esto, un bloque de 100 metros cúbicos, que a su vez sería usado como cimiento de un rascacielos donde debería funcionar el Banco de Conversión Nacional y con base en ese monumental bloque de oro imprimir todos los billetes necesarios para las obras civiles. El plan de Ramiro Nava estuvo acompañado, además, de una manifestación de voluntad para ser presidente de la República de Venezuela. Recordemos que en el momento en que nuestro Julio Verne entra en escena, año 1936, el poder era disputado por ex miembros de la dictadura gomecista y nacientes partidos políticos. Visto así, este personaje lucía como un ingenuo que buscaba abrirse espacios entre profesionales de la política. Pero aún así, en declaraciones públicas llegó a asegurar que quería ser presidente con la única intención de hacer el bien y que solo necesitaba de apenas 6 meses o un año para sentar las bases de su gran obra. Estás escuchando Crónico, Érase una voz, el podcast de Ernesto J. Navarro. Ya en 1904 y con unos 20 años, Ramiro Nava publica su primer libro, Manual de Nociones de Geografía Universal. Luego se hizo abogado en 1910 y de inmediato inició un periodo de formación autodidacta en áreas tan distantes del derecho como la avicultura,
la apicultura y la floricultura. También escribió textos sobre ganadería y otro sobre el clima y su efecto en el comportamiento humano como una forma de explicar el fenómeno de la delincuencia. Por otra parte, y explorando otras ramas del conocimiento, Ramiro Nava elaboró un ensayo sobre teosofía adaptada a la música y al cinematógrafo, persiguiendo la relación de correspondencia entre colores, sonidos, imágenes y sentimientos. Fue un visionario. Al menos así lo cree Alexis Blanco, periodista, actor y poeta zuliano. Sin duda alguna, Ramiro Nava se adelantó a su época con sus propuestas en torno a la sinestesia, esto es, la fusión de la fascinación de todas las bellas artes a través de su proceso de incidencia en los 5 sentidos. Fue un revolucionario a su modo y también aplicó muchas ideas iluminadas para sensibilizar a una Caracas que él ya visoraba como caótica y compleja. Me gustaría recalcar esto que no es broma. Ramiro Nava pretendió crear una Venecia suramericana en Caracas, trayendo agua del Mar Caribe a través del canal de Tacagua para conectarlo directamente con el río Guaire. Esto iba a permitir que la ciudad estuviese intercomunicada por canales navegables, lagos, anchas avenidas y autopistas, fortificando de esta manera el primer gran puerto de Sudamérica. Si bien esta idea jamás llegó a concretarse, con el paso de los años, algunas de las ideas del Julio Verne venezolano trazadas antes de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez terminaron haciéndose realidad, como las avenidas que cruzan la ciudad de norte a sur, la Bolívar, la Urdaneta, las Fuerzas Armadas, o la vía expresa que une a la capital con el litoral central y que se construyó 10 años después de su fallecimiento. Ramiro Nava llegó a proponer un puente sobre el lago de Maracaibo, que finalmente se levantaría a finales de los años 60, e incluso un puente sobre el río Orinoco. Pero también imaginó obras que años después aparecieron en el escenario nacional: un teleférico, la reurbanización del litoral central, la electrificación del Caroní, la industria petrolera bajo control venezolano. Y hay más. La forma en la que el arquitecto Carlos Raúl Villanueva concibió la urbanización El Silencio recuerda a la ciudad jardín imaginada por Ramiro Nava. Vivir en la Caracas de Ramiro Nava sería un sueño permanente, una ciudad idílica en la que prevalecería la relación humana entre sus habitantes. Mirando la convulsionada capital de hoy, recordamos un texto del maestro Salvador Garmendia en su libro La vida buena. Y si Ramiro Nava volviera, ¿con qué cara le mostraríamos la Caracas actual? Esto fue lo que hicieron, nos diría. Ahora tienen miles de millones, pero ya no hay quien sueñe. El zuliano Ramiro Nava, nuestro Julio Verne, fue sin dudas el primero y quizá el único utopista venezolano. Este fue el primer episodio de la primera temporada de mi podcast, Crónico, Érase una voz. Puedes contactarme, enviar sugerencias o comentarios a través de @ErnestoJNavarro en todas las redes sociales. Hasta una nueva historia.